Voy a ir grabando las clases también, por las dudas ustedes las quieran revisar después, y quienes las estuvieron Bueno. las puedan ver. Nosotros habíamos hecho 4 trabajos. Los primeros eran más que nada de reflexión, había uno teórico sobre la diferencia entre ética y moral, que era bastante complejo, ¿sí? Es una diferencia bastante, hay un límite bastante fino como para poder identificar bien las dos cuestiones. Pero habíamos más o menos acordado, ¿sí? En nuestras palabras, que la cuestión de la moral iba a tener siempre una idea más con las sociedades, con cómo se van conformando las ideas de las sociedades, de aquello que está bien y aquello que está mal. Entonces, la moral se iba a diferenciar siempre, depende del lugar donde uno naciera, donde se criara, hasta la misma religión en la que uno practicara, para que nosotros pensemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En cambio, la ética intenta ser universal, si se quiere, intenta reflexionar sobre aquellas cuestiones que la moral determina que está bien y que está mal. Por eso se la considera más bien una corriente filosófica a la ética, ¿sí? Porque intentamos pensar no solo desde la religión, no solo desde las costumbres de una sociedad, sino más bien desde algo que vaya más allá de eso, ¿sí? Eh, Puede que luego nos vayamos olvidando, pero volvamos y sepamos que hay una diferencia. Eso es lo importante, que nosotros podamos buscarla, que podamos recordar cuando lo volvamos a leer cuál era esa diferencia, ¿sí? Yo les había dado varios ejemplos en ese trabajo, digamos, donde había cuestiones sociales y algunas cuestiones religiosas dentro de esos titulares que habíamos visto para poder identificarla. Lo importante, bueno, ahí era un poco reflexionar también lo que uno pensaba y cómo iba a diferir por la forma en la que uno se crió, por la sociedad en la que uno vive, etcétera, etcétera. Y el tiempo también, eso me estaba olvidando. Así que hace tiempo atrás también había otra construcción de la moral. Así que eso también era importante. Y eso era una introducción a la materia para poder identificar en qué estábamos trabajando. Eh, y ahora, el último trabajito, yo ya me metí en las cuestiones normativas y empezamos con la introducción, podríamos decir, a la Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Ustedes de Constitución han trabajado ya o no? Sí. Sí, En trabajaron. primaria, ¿En primaria? ¿En secundaria no? yo no. ¿No? ¿Nada? Habré leído No me algunos acuerdo. artículos de la Constitución, pero no toda la Constitución. Claro. ¿Y qué se... Creo que no. Caro, vos? Creo que no. Yo no me acuerdo que la haya trabajado así tan pronto. ¿No? Eh, y ustedes si me pudieran, yo les pediría que me definan o que me digan la importancia, para qué sirve, por qué existe la Constitución. ¿Qué me podrían decir? De lo que hayan dado, de lo que crean, de lo que sea. ¿Y son las leyes de nuestro país? Uh-huh. A ver, yo iría a La que Por lo que sé, consulta eso la es lo que quiero defendernos, decir. porque hoy están todas las leyes, ¿no? ¿Cómo, No Caro? sé si me explico bien. Te escucho bajito. ¿Cómo dijiste, Caro? Que yo creo que ay, no me sé la palabra, para defendernos, porque ahí están todas las leyes. ¿Sirve para defendernos, me decís vos? Sí, bien. Ahí voy a... Sí, sí, sí. ¿Alguien Pero más? hay leyes que salieron que no están en la Constitución porque hace mucho que no se renueva. ¿Cómo cambia la primera parte? No llegué a entender. Que hay muchas leyes que no Ajá, están en la Constitución porque hace muchos años que no se renueva. bien.
¿Alguien más? Me gusta, cuanto más opiniones haya, mejor. Si creen, que piensan, o en el chat escriban, que no quieren hablar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, están tímidos hoy, o siempre. Escuchen. Vamos a ver. ¿Tienen ahí todos para anotar? Les voy a compartir pantalla. A ver. La formación y organización del Estado Nacional. Bien, Melanie. Muy bien. Lo voy a anotar textual como lo escribiste vos. Porque por ahí va. Excelente. Muy bien. Ahí les comparto pantalla y vamos a ir. A ver si esto sale bien. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Por ahí los que tienen celu, yo se los voy a ir leyendo de última como para que no se esfuercen en verlo tan chiquitito. ¿Sí? Son poquitas cosas igual, solamente serían como las anotaciones de pizarrón nada más. Primero les voy a hacer, vamos a ver algunas características, ¿sí? A ver si marca esto. Ahí está. Algunas características de... algunas características de la Constitución Nacional, y por ahí la definición más conocida, ¿sí? Es esto. Lo primero que decimos, ¿qué es la Constitución? Decimos, ¿es la ley fundamental o es la ley suprema? Quizás hayan escuchado, como es la ley que ordena todas las demás leyes. Y acá hago una aclaración, porque dentro de la Constitución no vamos a encontrar leyes, ¿sí? La Constitución en sí es una ley, y es, podríamos decir, la ley más importante que tiene un país, ¿sí? Pero dentro de ella, de ese librito, que es la Constitución Nacional, ese documento, no vamos a encontrar prácticamente no vamos a encontrar ninguna ley, ¿bien? Lo que vamos a encontrar ahí son artículos, ¿sí? Alguien había dicho hoy, creo que fue Dana, que dijo que vio algunos artículos, pero no vio la Constitución completa, no me acuerdo si fue ella. Sí, fui yo. Bien. ¿Por qué? Porque dentro de la Constitución vamos a encontrar artículo 1, artículo 2, vamos a encontrar distintos capítulos, que esos artículos nos organizan como país, ¿sí? Como Estado. Eh, de hecho, bueno, después lo vamos a ir viendo, nosotros vamos ya hasta el preámbulo, ahí vamos a encontrar el reconocimiento de los derechos que tenemos como seres humanos, y eso es lo que va a determinar que las demás leyes, ¿sí? Que están en el Código Penal, en el Código Civil, ahí sí es un libro donde están todas las leyes organizadas, se rijan por la Constitución Nacional. Ustedes habrán escuchado muchas veces, me imagino cuando miran el noticiero, cuando dicen, esa ley que quieren sacar, o el decreto y demás, es anticonstitucional. Lo que está haciendo ese presidente es anticonstitucional. ¿Han escuchado, no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Generalmente cuando decimos eso, es porque van contra los derechos, ¿sí? No me quiero ir por las ramas, que es algo que me suele suceder, pero ¿se acuerdan el primer trabajo que hicimos sobre el 24 de marzo, sobre el Día de la Memoria? Donde una de las preguntas decía, hablaba sobre la disolución del Congreso durante la última dictadura militar. Sí. Sí, Sí.
como qué importancia tuvo eso que no exista más el Congreso, fue lo mismo que la Constitución Nacional dejó de utilizarse en ese momento. ¿Por qué? Porque los derechos no se respetaron. El Congreso dejó de funcionar porque nadie iba justamente a velar por las leyes, ¿sí? Solo los militares que estaban en ese momento eran los que iban a determinar el bien y el mal, si se quiere. La Constitución tampoco sirvió en ese entonces como organizador ni nada por el estilo, ¿sí? Así que, porque la Constitución resguarda nuestros derechos. Y ven ahí que dicen en el tercer punto, garantiza los derechos y las libertades de las personas. Por eso es importante que nosotros tengamos un pantallazo general de para qué sirve, qué es, al menos saber qué es lo que vamos a encontrar dentro de este documento. Así que bueno, decíamos, la ley fundamental que organiza nuestro país, y hoy, como decía Melanie, eso dijo la forma de gobierno, si no me equivoco, no quiero volver a la pantalla porque la voy a sacar, ¿no? Exactamente es lo que hace la Constitución Nacional. Establece la forma de gobierno, que en nuestro caso va a ser, esto lo deben haber escuchado, republicana, representativa y federal, ¿o no? Sí. La república, ¿sí? La representación y del federalismo. Nosotros después lo vamos a analizar bien. Eso después que veamos el preámbulo y demás, así que lo vamos a dejar ahí. Y cuando dice establece la división entre los poderes del Estado, ¿qué poderes serán? El ejecutivo, eso. El ejecutivo, el que está en el Congreso, El republicano. Legislativo. legislativo, y el de la justicia, Judicial. judicial. Muy bien. Entonces, bueno, lo que les decía hoy es la ley suprema, porque las demás leyes son consideradas inferiores y deben respetar a la Constitución. Todas las normativas de nuestro país deben respetar la Constitución. Leyes, decretos, resoluciones, todo tiene que respetar la Constitución. Y como decíamos hoy, ¿para qué sirve? Para regular la organización y el ejercicio de los poderes del Estado y para asegurarles a cada ciudadano sus derechos. ¿Sí? Esto está sacado de acá, de esta página, se llama lo que es de la legislatura. Ahí está, hay unas pequeñas definiciones también respecto a esto. ¿Llegaron a copiarlo? ¿O quieren que después igual se los pase al Power si quieren? Ya lo copié. Yo le estoy sacando captura. Ah, bueno. Yo se los paso igual después si quieren para que no se detengan tanto. Ahí. Bueno, y después la pregunta es si la Constitución Nacional tiene que regir o tiene que regular todas las demás leyes, pero ¿hay alguna norma que tenga igual jerarquía con la Constitución? Sí, algunos tratados internacionales, ¿sí? Sobre todo estas cuestiones de derechos humanos. Y acá vamos a tener algunos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Eso tiene que ver con las generaciones, que después si nos da el tiempo también vamos a verlo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos civiles y políticos. Fíjense acá, que es el segundo protocolo, que es destinado a abolir la pena de muerte, ¿sí? En algún momento, la pena de muerte simplemente la regía cualquier país, de hecho hay todavía algunos países que tienen pena de muerte dentro de su forma de justicia. En nuestro caso no, porque nosotros respetamos estos tratados internacionales, por ese hecho no se adhiere a este tipo de prácticas. Lo mismo con las cuestiones de discriminación racial, ¿sí? Hay también de migración, por ejemplo, discriminación por migración de los trabajadores migrantes, la discriminación contra la mujer. Fíjense, me aparecieron unas rayas acá de... Sí, a mí también. No pasa nada.
Eh, Fíjense que una de las noticias que habíamos trabajado tenía que ver con estas cuestiones de discriminación y de violencia contra la mujer. eh, bueno, es uno de los países que no adhieren a estos tratados internacionales, por eso no nos respetan. Los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes, en nuestro caso tenemos una ley que respeta esto, que resguarda la integridad de los niños, las niñas y los adolescentes, así se llama la ley. Y este último, que por ahí también es el que encuadra y respeta y garantiza los derechos que fueron violados, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, en la última dictadura militar, y en la anterior también. ¿Sí? Así que bueno, esos son como algunos para tener en cuenta. ¿Sí? Y acá algunas características, no sé si puedo sacarla, voy a ver si podía sacar la limita de Ale, pero no importa. Algunas características, bueno, es una ley escrita, ¿sí? Por eso nosotros la podemos leer, eh, la podemos revisar, la podemos tener todo, ¿sí? Cuando querramos. Esto que decíamos hoy como una característica fundamental que nos organiza como país políticamente y hace de nuestro país un Estado. ¿Qué es esta cuestión? Fíjense ahí en el otro apartado de cuándo es nuestra Constitución. ¿En qué año se En creó? 1853. 1853. Muy bien. Perdón. En 1853, si volvemos un poquito a la historia, ¿sí? Para poder entender estas cuestiones, ¿en qué año fue nuestro primer gobierno patrio? En el 1816. En 1816 pasó otro suceso importante, que es la declaración de independencia. ¿Sí? 1810, primer gobierno patrio, ahí hay unos cuantos intentos por organizar nuestro territorio, ¿sí? Todavía no lo podríamos considerar como país, porque de hecho en el primer gobierno todavía mantenemos como unas cuestiones del virreinato. En 1816 se declara la independencia, y los demás países deberían respetar esa declaración de independencia, pero la cuestión es que no tenemos constitución, ¿sí? Y sin constitución no hay nada que nos organice. Por eso a partir de 1820, ¿sí? Hasta medianamente esta fecha, después va a haber otros conflictos más, pero fíjense la cantidad de años que pasan entre 1820 y 1853, hay mucha violencia, ¿sí? En el interior de nuestro territorio, entre las provincias, por cómo nos vamos a organizar, por qué va a decir esa Constitución Nacional, por quiénes van a formar parte de ese Estado, ¿sí? En ese momento era la Confederación, quiénes van a formar parte. De hecho, en 1853, Buenos Aires no participa de esa Constitución Nacional, y Entre Ríos, en este caso Paraná, va a ser la capital del Estado. Entonces, la Constitución tiene tanta importancia que es ese documento, esa ley escrita, esa ley fundamental que es necesaria para que un Estado, va a terminar el tiempo. Podemos entrar de última, a ver si actualizo ahí. Ahí está. Por lo cual es la ley que nos va a organizar como territorio. ¿Se entiende la idea hasta acá? Sí. ¿Sí? Eso es la importancia que va a tener en ese momento, en ese momento y hasta el día de hoy. Sin constitución no podríamos estar organizados, es fundamental. Bueno, y la última modificación se hizo en 1994. Por las dudas, esto no sé si lo sabrán, pero ¿recuerdan quién era el presidente en ese entonces? En 1994. ¿Recuerdan? Estaban... No, no sabía. El presidente ahí, en ese año, en 1994, era Menem, Carlos Menem. Ah, iba a decir Menem. Casi, casi. No se apuraron ahí.
Bueno, entre... Pero no se puede No, porque volver también iba a decir Kirchner. No, nos faltaba bastante todavía. profe, ¿no se Sí, pueden modificar de vuelta? sí, claro que sí. Ahora, después vamos a ver bien qué es lo necesario para modificarla, porque no es que, bueno, ni siquiera el presidente puede decir, mira, yo quiero que mañana se empiece a modificar la Constitución Nacional. No se puede hacer así, ¿sí? Para modificar la Constitución Nacional es necesario hacer una votación y preguntarle a la población si se quiere modificar esta Constitución, ¿sí? O sea que a través del voto, igual como se eligen los representantes, hay que determinar si se quiere o no, y también elegir quiénes van a ser los responsables de modificar esa Constitución Nacional. ¿Sí? Creo que Y lo di el año pasado. ¿Sí? Los pasos para constituir una ley, ¿Sí? que tienen que, el presidente tiene que hacer como pedir permiso al consejo o algo así, Eh, después el consejo lo aprueba y después algo así era. para hacer una ley es distinto a la Constitución Nacional. ¿Sí? Acordate que la Constitución Nacional es la ley suprema, la ley madre que podríamos decir manda sobre las demás. Entonces es diferente a cómo se hace una ley cualquiera, digamos. Para una ley, después tenemos que ver eso en las próximas clases, es un poco más sencillo, porque para eso están los senadores y diputados. Tiene varios caminos, pero bueno, va por ahí, entre senadores y diputados, y el presidente son los que van a encaminar esa nueva normativa. Pero en el caso de la Constitución Nacional, es distinto, por eso no se modifica siempre. Les iba a decir que la presión en el 1994, bueno, una de las cosas que se modifica es la reelección y la duración de los gobiernos. ¿Quién fue el presidente antes de Menem, que fue Alfonsín? Ahí duraba 6 años la presidencia. Ahora se acortan a 4 años y se puede reelegir. De hecho, Menem es reelecto y tiene 2 mandatos de 4 años. Como una de las cosas que se modifican. Se modificó también en el gobierno de Perón. Bueno, después con los militares directamente se deja de lado. Y bueno, ¿se entendió hasta ahí? Antes de que yo esté adelantando, no. O se están. sí, se entendió. ¿Entendió? Por ahí yo mejor me voy y ustedes párenme. Deje de decir tantas Sí, pavadas. sí, se entendió bien. Y vuelvo. Bien. Bueno, acá tienen un cuadrito que por ahí es cómo está organizada la Constitución. Nosotros lo que vamos a ver hoy es el preámbulo. Ustedes están hablando acá y yo, perdón, no vi. A ver, ¿me deja entrar? No puedo ver el chat. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede leer ahí? ¿Qué dice? Acá. Primera parte. Recién veo el de Caro, dice, no hubo uno, pero no sé a qué hacía referencia. A más de un que. Era hacia los presidentes, pero después entendí que no, Ah, que fue después, más tarde. bueno, ahí vamos a ver la Constitución Nacional cómo está organizada. En primer parte, el preámbulo, que ya lo vamos a ver. La primera parte, que es la declaración, declaraciones de derechos y garantías, los nuevos derechos y garantías. Y la segunda parte son las autoridades de la nación, el gobierno nacional y las provincias. Las provincias, de hecho, tienen su propia constitución, ¿sí? La provincia de Entre Ríos tiene la constitución de la provincia de Entre Ríos, que tiene que respetar a la de la nación, por ejemplo. Eso es como un organizador nada más. Y ahora sí, vamos con el preámbulo. Acá tiene una pequeña definición, que es un texto que encabeza la Constitución Nacional y declara los valores que deben respetarse: la unidad nacional, la paz, el orden, la justicia, la defensa común, el bienestar general y la protección de la libertad de todos los habitantes. Por eso ya vamos a pasar y vamos a analizar bien, partecita por partecita. No sé si me va a dar el tiempo. Yo quería entrar generalmente ustedes, todos,
hacemos esto cuando queremos buscar información, googleamos, lo primero que nos aparece generalmente es Wikipedia, y quería entrar, por eso dejé el link ahí, quería entrar para que entre todos veamos qué información podíamos encontrar y cómo leerla ahí en Wikipedia. Pero bueno, no nos va a dar el tiempo. Aquí no lo vemos esto. ¿Tienen las preguntas de ustedes a mano del trabajo? Yo no, porque hoy me enteré de ese trabajo. Ah, bueno, No, yo tampoco, a mí me enteré hoy. dale, no, Yo también. no pasa nada, no pasa nada. Lo van a poder hacer mejor entonces. A ver. Bueno, este es el preámbulo, ¿sí? El trabajo, no sé si lo vieron, eh, lo que les pedía era que hagan preguntas, después de leerlo, hacerles preguntas. Más que nada, mi idea era que a partir de esas preguntas organizar por ahí esta clase para poder respondérselas. Pero bueno, las podemos hacer ahora igual, no se preocupen. Vamos a ir leyéndolo por partecito y lo vamos a ir analizando. Cuando comienza, dice, nos los representantes del pueblo de la nación argentina. Cuando dice nos, ¿saben a qué hace referencia? Nosotros. Nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, que son quienes están promulgando esta constitución, ¿sí? Que van a ser los representantes de este pueblo, están reunidos en un Congreso General Constituyente, y esta es la figura, ¿sí? El Congreso General Constituyente, que va a constituir, va a construir esta ley fundamental. Por voluntad y elección de las provincias que la componen, ¿sí? Cada provincia eligió a quienes iban a representar y quienes iban a estar en ese Congreso Constituyente. Pero la pucha que no entra, no sé por qué. Entonces, y dice, de las provincias que la componen, esto yo les decía, cuando se constituye la Constitución Nacional, no todas las provincias de nuestro actual territorio, de la actual Argentina, participaron en ese Congreso General Constituyente. ¿Saben en qué provincia y en qué ciudad se juntaron, se formó este Congreso? En Jujuy. ¿Eh? En Jujuy. No, No, en Tucumán. no, en Tucumán se declaró de independencia, en una provincia muy cerquita de nosotros, en una ciudad cerca también. Ahí dijeron, Una de las señora, la máquina que puso le saqué captura, la primera que cambiarla todas, le preguntaron. ¿Cómo? Camila Galván. Ah, acá en el chat. Profe, si se corta, volvemos a entrar. No, no se va a cortar, no se preocupen, porque se modificó solo el horario. Ah, acá me copió. Y en el chat le escribieron mucho. Ajá, acá lo vi. Bien. Ahí lo voy a dejar acá